Bueno, pues continuamos aquí en la sintonía de Onda Cero Menorca y nos vamos con uno de nuestros espacios habituales, que como saben ustedes se llama Desafío Vivir, y que realizamos con nuestra querida Gabriela Paoli, que es psicóloga y directora de su centro de psicología. Gabriela, muy buenos días, querida mía, Gaby. Hola, Buenos día. días, bienvenida a la sintonía de Onda Cero Menorca. Bueno, hoy vamos a retomar un tema que ya tratamos y que además está de suma actualidad, y es el uso del alcohol y otras drogas en la adolescencia, ¿no? El uso de alcohol y otras drogas es una práctica relativamente común entre los adolescentes, que en la mayoría de los casos queda circunscrita a la juventud sin producir problemas graves, con excepción quizá del tabaco. Sin embargo, desde hace unos años que estamos asistiendo a cambios en los patrones del consumo de alcohol y de otras sustancias adictivas que han aumentado considerablemente la morbilidad, y lo que ha obligado a replantearse la prevención y el tratamiento de estas conductas de los jóvenes. Si a esto le unimos las últimas encuestas, que la verdad es que hacen crujir un poco, hacen crujir cualquier alma, ¿no? Estamos hablando de que cada vez son más las adolescentes, precisamente, ¿no?, que se meten en este mundo, incluso superando precisamente a muchísimos hombres y al consumo masculino, ¿no? Sí, este es un dato muy importante que ha salido esta semana desde la Consellería de Salud en Baleares, ¿vale? O sea, estamos aquí, no en España o en otras comunidades. Es que a veces aquí. Se confunden las cifras. Sí, exacto. Es aquí. Lo que está sucediendo aquí es que las últimas encuestas, es muy interesante, ha salido en un diario. Sí, ha salido en el Menorca, no pasa nada. Sí, correcto. Un poco las estadísticas y los porcentajes y el alza, el incremento del consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, de cannabis en las mujeres. Es decir, era mucho más frecuente y el porcentaje era mucho más alto en hombres, en adolescentes hombres, y ahora lamentablemente, nos vamos igualando, equiparando al consumo en las mujeres. Bueno, pues qué gran honor, ¿no? Sí. Qué gran honor. Podríamos equipararnos en otras cosas, pero en estas cosas es absolutamente increíble. Bueno, ¿existen algunos factores de riesgo y también, por otra parte, de protección? Sí, correcto. A nivel individual, por ejemplo, lo que es un factor de riesgo sería una personalidad de lo que se llama impulsiva, un tipo A, una persona de tipo A, que es una persona impulsiva, una persona que, por ejemplo, tiene antecedentes de alcoholismo en su casa. Esto también es interesante tener en cuenta como un por factor. Desgracia, sí, claro. Lamentablemente es así, pero esto es importante tener en cuenta. Y rasgos o un temperamento, una personalidad vulnerable, ¿no? Que es una persona que es muy sensible, baja autoestima, que presenta crisis de ansiedad, tristeza. Bueno, es un poco el cuadro. Estos serían factores de riesgo. En cuanto a factores de protección a nivel individual, son valores que los adolescentes tengan como saludables, como positivos. Por ejemplo, que se acepten a ellos mismos, alta autoestima, confianza en ellos mismos. Bueno, son todos factores de protección, ¿no? Una buena gestión del tiempo de ocio. No es lo mismo un adolescente que practica un deporte, que va a un club deportivo, que asiste a celebraciones o fiestas populares y participa de forma voluntaria, por ejemplo, en bailes, en actividades del municipio. Son todos factores de protección. O sea, que volvemos a aquello que nos decían nuestras madres. Ojo con las amistades, quiero conocer a tu amigo, quiero saber dónde vive, quiénes son sus padres. Sí. Eso es muy importante. Y más en la adolescencia, claro. Porque en la adolescencia prima la opinión del grupo en detrimento de lo la opinión de la familia, de los muchas padres. Veces no hacen caso a lo que les decimos los padres y sin embargo se lo dice el grupo. Exacto. Además necesitan incluso mimetizar la forma de vestir, la forma de comportarse, etcétera, etcétera. Para pertenecer. El sentimiento de pertenencia se da a través de los usos y costumbres. Entonces, si todo el grupo bebe o fuma o tal, yo tengo que hacerlo, si no quedo excluido. Totalmente. Esto es un factor de riesgo a nivel individual, pero es un factor sociocultural. La presión que hace el grupo con el adolescente, sin descontextualizar el momento evolutivo, ¿no? O sea, el contexto en el que vive, pero el momento evolutivo es muy importante. Hay una inmadurez, una cierta inmadurez emocional, psicológica. Entonces, si yo no hago lo que hacen los demás, quedo fuera.
Ya. Fíjate que ya lo decían nuestras abuelas, de nuestras madres lo aprendieron de nuestras abuelas y luego lo transmitieron. Si es que las abuelas son muy sabias, ¿eh? Un día tendríamos que hablar de las abuelas, ¿no? Sí, me encantaría. Bueno, la pregunta más importante, por una parte, ¿hay tratamiento? Y sobre todo, ¿qué debemos hacer? Cuando nos damos cuenta, cuando percibimos que nuestro hijo está teniendo o nuestra hija, por las cifras que estábamos hablando, está teniendo un comportamiento extraño, que no es él, que no es, o no es ella, o no se forma no se comporta de una manera habitual. Bueno, lo que habíamos dicho en la primera parte era muy importante el observar a nuestros hijos, el escuchar, más que marcar o informar o dar sentencias, escucharles, preguntarles, ver qué les está pasando, qué sienten, qué opinan de la circunstancia, qué opinan de X que fuma, de Pepito que bebe, de que en casa no sé qué. O sea, hay que trabajarlo de forma muy cuidadosa, con mucho cariño, con mucha paciencia y con mucha apertura de mente, porque claro, si el chico o la adolescente te empieza a explicar y tú ya levantas los ojos, abres los ojos, no sé qué, claro, todo lo que es la comunicación no verbal, la persona se bloquea, se cierra y no te vuelve a hablar del tema. Entonces, lo primero, muy importante, como padres, intentar solucionar o intervenir, pero yo diría, intentemos prevenir estos contactos o este riesgo, ¿no? Y la comunicación, todo lo que son valores, lo que le transmitamos como qué importancia se le da a las conductas de riesgo o de descuido o de ponerse, ¿no? Uno en situación de peligro en el núcleo familiar. Y luego a nivel de tratamiento, sí, claro que hay, básicamente el que tiene mayor valor empírico, el que se constatan los resultados que son positivos, es la terapia familiar. Cuando hay una situación como esta, lo que se hace viene toda la familia, indistintamente de quién sea el consumidor o la persona que esté en riesgo, para poder ayudarles. Claro. Sí, y después se les explica a los papás técnicas de afrontamiento, se les ofrece técnicas de afrontamiento, se les plantea habilidades asertivas de comunicación, todo lo que es poner normas y límites, y con el adolescente lo que se trabaja es a nivel motivacional, ¿no? Que volver a recuperarse, volver a creer en él, volver a buscar hábitos sanos. Lo que se utiliza es la técnica cognitivo-conductual, que es la que más se utiliza, toda la parte del pensamiento, las emociones, ¿no? Estamos hablando además que, bueno, también este invierno se han estado haciendo muchas charlas en los institutos que hablaban de que, bueno, que empiezan a tomar algún tipo de sustancia a partir de los 12 añitos. Sí, es que es una barbaridad, ¿eh? Sí. Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Parece mentira, ¿no? En esta isla, ¿no? Que están ocurriendo estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que también es muy importante no horrorizarnos, sino intervenir, ¿no? Con charlas informativas, pero sobre todo lo que creo que deberían ser muy conscientes de lo que está pasando son los papás, los padres, para poder ayudar realmente a sus hijos, teniendo conciencia de lo que está pasando en Menorca. Entonces, asistir a charlas es importantísimo, saber tener herramientas, pedir una sesión de asesoramiento. ¿Qué tengo que hacer? Creo que mi hijo está consumiendo. Factores que son importantísimos y que son variables que hay que tener en cuenta. Cambio de comportamiento, cambio de humor, fracaso escolar o bajo rendimiento, dejar de asistir. Son pistas ineludibles. Claves. Son claves totalmente. Sí. Yo me acuerdo que cuando tuve mi primer hijo, el primer pediatra que tuve era uruguayo y me llamó mucho la atención porque me decía, tú cuando le cambies, aparte de acariciarle, decir, háblale. Cuéntale lo que has hecho, lo que vas a hacer, lo que piensas. Dice, porque si ya desde pequeño tú le acostumbras a que tú le estás contando sus cosas, cuando él sea cuando sea adolescente, él te contará las suyas. Correcto. Y yo pensaba, este tío que me está diciendo, pero lo hice, Consejo, y la verdad es que sí, que es verdad que yo le explicaba, ¿no? Pues a veces me sentía un poco tonta, ¿no? Pues mira, ahora me voy a poner a hacer no sé qué, o ahora me tengo que ir a trabajar, o ahora... Y yo decía, ¿tú crees que alguna vez me hará caso esto? Bueno, claro, la verdad es que al final sí que... La comunicación, volvemos siempre a lo básico. A lo mismo. La comunicación, la comunicación abierta, directa, sincera, cariñosa, cuidadosa,
Pero respetuosa, pero hay que, respetuosa. exacto, sobre todo, hay que enseñarles desde pequeñitos inteligencia emocional, y la comunicación es la manera en que comunicamos nuestras emociones, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades. Ya, es muy importante. Bueno, pues te localizamos evidentemente en tu centro de psicología, que estamos aquí muy cerquita, en donde estaba antes el antiguo Fomento de Turismo. Sí. Pero ¿nos quieres dar algún teléfono? Sí, por supuesto. Es el 679-617104. Pues perfecto, querida Gabriela Paoli, seguiremos hablando de estas y otras cuestiones, porque esto no para. No, esto y no más para. en estos momentos que se vienen las fiestas. El próximo podríamos hacer alguno más referido al tema del botellón, sí, fiestas. Es una buena idea. Quedo disponible, como Gracias, siempre. Gabriela, un besito muy fuerte. A ti, Diana, adiós.